Lo primero, me da mucho gusto verlos este viernes 29 de noviembre de 2013, y quisiera comentar algunas cosas con ustedes. El tema del primer año de gobierno de Peña Nieto. El próximo domingo se cumple el primer año del actual gobierno, lo que obliga inevitablemente a una evaluación de resultados entre lo que se ofreció y lo que se ha cumplido. Lo más vistoso este primer año ha sido el Pacto por México, que permitió al actual gobierno lograr acuerdos con un grupo de partidos para supuestamente alcanzar mayorías en el Congreso y aprobar algunas de las llamadas reformas estructurales. Quiero destacar que esta mayoría en el Congreso no necesariamente refleja una mayoría de razón o una voluntad mayoritaria. Afuera del Congreso es distinto entre los ciudadanos que rechazan lo que aquí se ha aprobado. Esto se evidencia con el diferente grado de aceptación y rechazo que han tenido entre la ciudadanía cada una de las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales. Si consideramos las 7 reformas más importantes que se han aprobado en los últimos meses o que están por aprobarse, vamos a tener el siguiente balance de acuerdo a diferentes sondeos de opinión que se han difundido. La reforma educativa, que ha tenido un alto rechazo por los maestros, entre la ciudadanía ha tenido una aceptación normal. En cambio, la reforma en materia de telecomunicaciones, financiera, la laboral y la política que está en proceso de elaboración son las más desconocidas y rechazadas entre la población, con rangos del 55 al 75% que rechazan su aprobación. Hay 3 que lideran el rechazo abierto de la ciudadanía y que son reforma laboral, reforma energética y la reforma fiscal, con niveles de rechazo del 75 al 85% entre la población. Si hacemos un promedio de estas 7 reformas, vamos a encontrar que es el mayor nivel de rechazo que el de aceptación. El grado de rechazo promedio es del 63%, mientras que el de aceptación es de 44%. Hay una brecha de 19 puntos de diferencia que impactan negativamente a la actual administración. Por otra parte, si consideramos el grado de avance o retroceso en el primer año de gobierno de los 3 principales problemas que la ciudadanía considera como prioritario, a saber, la inseguridad, el desempleo y la carestía de la vida, vamos a encontrar el mismo déficit de aceptación. El actual gobierno ofreció que en un año habría una mejoría en el tema de la inseguridad y los resultados están a la vista. El secuestro, la extorsión, las desapariciones están incontenibles, mientras que la supuesta baja de las ejecuciones violentas y los homicidios dolosos están en predicamento por el descubrimiento de fosas clandestinas tumultuarias como la Barca Jalisco. Se dijo también que se crearía un millón de empleos por año con la reforma laboral. Las cifras del INEGI revelan todo lo contrario. La población laboral es exactamente la misma que hace 12 meses, es decir, 49.400.000 personas en cifras redondas,
el 60% de ellos en la informalidad o con empleos precarios. Esto significa que en 12 meses se han creado el mismo número de empleos que los que se han perdido, por lo que la tasa de crecimiento real de empleo es de 0.0 en 12 meses. Por último, el poder adquisitivo de la población, de la gente. Todavía hay en las bandas de algunas ciudades, incluso en espectaculares, bardas y promocionales, la promesa de campaña que ofrecía: vas a ganar más por tu trabajo. Pues bien, la canasta básica en un año se ha incrementado 27% en términos reales, mientras que el salario de los trabajadores ha aumentado 4.5% en promedio. Este incumplimiento o retroceso entre lo que se ofreció y lo que realmente se ha conseguido es lo que explica la baja aceptación y popularidad de este primer año de gobierno. Si hace un año la aceptación del nuevo gobierno rondaba el 58%, hoy se encuentra a menos 50%. Otras promesas que se han echado por la borda es el déficit cero. Hoy sabemos que habrá un déficit de 0.4% este año y de 1.5% del PIB el próximo año, lo que hace un endeudamiento de casi 600,000 millones de pesos, algo que no se veía desde hace un cuarto de siglo. Todos estos factores explican que la actual aceptación ciudadana son de lo más bajo para un primer año de gobierno desde hace ya más de 20 años. Con todo impacto por México, que le ha servido al nuevo gobierno como un paracaídas, pero para la población ha sido un auténtico fardo. Es decir, concluyendo, Peña Nieto no ha cumplido. Peña Nieto le ha fallado al país. Peña Nieto no ha podido cubrir las expectativas que se generaron. El gobierno de Peña Nieto nada tiene que festejar y sí, en cambio, mucho que explicar a los mexicanos y a las mexicanas el porqué de estos incumplimientos con el país. Ahora me voy a referir al pacto, al PRD y al pacto. Hizo bien el PRD en dejar el pacto, porque con las reformas políticas y energéticas salió a relucir el verdadero rostro oligárquico, elitista y cupular de este mecanismo de mercadeo político que montó el gobierno desde hace un año. La reforma energética y política se volvieron monedas de cambio y para nada son instrumentos de transformación del país. PRI y PAN negociaron como lo vienen haciendo desde 1988, en la época de Carlos Salinas, en lo oscurito, al margen del Congreso de la Unión, a espaldas de la mayoría de los mexicanos y ofreciéndose favores mutuos. El PAN le puso precio a sus votos y el gobierno se los está pagando. Lo que tenemos a la vista es solo la punta del iceberg: reforma política o reforma energética. Pero lo que no se ve y que seguramente es más importante es la impunidad. Seguramente el PRI le estará ofreciendo al PAN borrón y cuenta nueva en temas como los casinos, el saqueo de Pemex en la administración pasada, la estela de luz y todas las demás cuentas pendientes de los gobiernos de Fox y Calderón. Por su parte, el PAN le estará perdonando al PRI el IVA en las fronteras, el endeudamiento que aprobaron en el presupuesto de egresos, el dinero ilegal en las campañas, el crecimiento de la deuda pública en los próximos años
la inseguridad, el desempleo, el monesguey y todos aquellos problemas que quieren sepultar para no escandalizar. Al PRI le urge privatizar el petróleo, pero también le urge privatizar el gas y la electricidad, porque necesita pagar los apoyos recibidos en la campaña presidencial. Compraron la presidencia y como resultado de esa compra, ahora están vendiendo al país. El PAN, por su parte, está urgido de regresar a la presidencia y está vendiendo caro su voto y quiere impunidad para los suyos. El PAN quedó en tercer lugar en la elección presidencial, pero se está vendiendo como si hubiera quedado a unas milésimas de conservar la presidencia. En síntesis, la reforma energética, especialmente la privatización del petróleo, es producto del entreguismo del gobierno para cumplir sus compromisos económicos, mientras que la reforma política es hija de la gandalle del PAN. Entreguismo y venalidad son los padres de estas dos reformas. El tercer punto que les quiero comentar es la resistencia civil pacífica. La reforma energética que aprobaran PRI, PAN y el PRIAN, no solo, y digo el PRIAN porque allí está incorporado el Verde y el PANAL, no solo es privatizadora, es arteramente entreguista al capital extranjero. Ayer mismo, con la visita de un jefe de Estado, se le ofreció los energéticos aún cuando no se ha aprobado la reforma entreguista de modificación a la Constitución en el 27 y 28 constitucional. Cuando el PRI presentó la iniciativa de reforma energética, dijo con falsedad y mentiras que se inspiraba en Lázaro Cárdenas y que por eso proponía el regreso de los contratos de utilidad compartida. Pero ahora sabemos que habrá dos opciones más: los contratos de producción compartida y las licencias de producción de crudo. Con ello, la reforma energética se va más allá, mucho más allá de las intenciones originales engañosas de usar al general Lázaro Cárdenas. Se pretende instalar en los tiempos de Porfirio Díaz, cuando existían las concesiones petroleras y que creemos que van a constituir la traición a la patria más grande que haya sucedido en el país, que haya sufrido la nación. Lo que hará el PRIAN es un atraco a la nación y desde la izquierda no lo vamos a permitir. Vamos a homologar las acciones de resistencia civil pacífica de todas las organizaciones de la izquierda para evitar este robo mayor, este atraco nacional al que nos quieren someter. Vamos a informar a la ciudadanía del robo del siglo y para convocar la sociedad a una movilización civil y pacífica. El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano hará causa común con otros grupos políticos en la Cámara y con la izquierda social y con la sociedad civil para detener esta traición a la patria y este robo al patrimonio nacional. También quisiera comentar lo de la reforma política, que es una reforma política para la élite y la oligarquía. La reforma política que están preparando PRI y PAN no es para los ciudadanos, sino para la clase política. No se amplían ni se fortalecen los instrumentos de la democracia directa, participativa, como la consulta ciudadana, la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum o la revocación de mandato, sino que se promueve la oligarquización de la política. PRI y PAN y sus aliados están más preocupados en ver cómo se reeligen sus senadores, sus diputados y sus alcaldes, que en ver cómo se le da mayor poder al ciudadano de a pie, para que controle
a la clase política en proceso de decadencia y de putrefacción, o para que sus demandas ciudadanas sean realmente escuchadas en los poderes de la Unión. Y en el colmo del cinismo, quieren modificar la Constitución para ser ellos los primeros beneficiados de la reelección. La democracia mexicana y la de buena parte del mundo está en una crisis de representación, precisamente por medidas que ahora se busca ensayar en el país, como la reelección, el semipresidencialismo y el encarecimiento de los procesos electorales. Pero el PRIAN no se ha dado cuenta de esto y quiere presentarlos como de avanzada. Una reforma política que está hecha para oligarquizar más la política mexicana en lugar de ciudadanizar y abrirla más a la sociedad. Pero como dice el dicho, que con su PRIAN se lo coman, tanto la reforma política como la reforma energética. También quiero comentarles que desde el martes pasado, presentamos un punto de acuerdo solicitándole a la Secretaría de la Función Pública la agilización de las investigaciones sobre posibles conductas ilícitas de los ciudadanos Moni de Swan y Alejandra de la Sota, presumiblemente violatorias de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se trata de casos escandalosos en donde se amerita una investigación exhaustiva e imparcial para llegar a fondo de los hechos y proceder conforme a la ley. Pues no puede haber complacencias, actitudes omisas ni lentitud de la autoridad cuando hay información contundente que se ha ventilado a través de distintos medios de comunicación. En el caso de la exvocera presidencial, se conoce ampliamente, al menos desde agosto pasado, con elementos que detallan un modus operandi claramente ventajoso y selectivo en la asignación de contratos canalizados desde la presidencia de la República cuando trabajaba con Felipe Calderón. De acuerdo con información de investigación, se beneficiaron ilegalmente personas allegadas a ella y se actuó con clara violación a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. En cuanto a Moni de Swan, se informó y ahí dado elementos que otorgó autorización a empresas como Virgin Móvil para operar en México, y el 18 de noviembre de 2011, apenas un año y meses después, favoreció a la consultora McKinsey con un contrato de 100 millones de pesos para que elaborara un informe sobre la conveniencia de crear una red abierta de telecomunicaciones en la banda de 700 MHz, propiedad del Estado mexicano. A unas semanas de haber dejado la Cofetel, de Swan comenzó a trabajar con McKinsey en la asesoría de las empresas Virgin y Tresal, mostrando un claro desconocimiento de la ley. De Swan sostuvo que era falso que las leyes vigentes le prohíban trabajar en el sector telecomunicaciones. Estamos, pues, solicitando que se investigue, que se le dé celeridad, pero frente a estas negociaciones del PRI y el PAN, me temo que la impunidad de estos altos servidores públicos seguirá como hasta ahora en pleno auge. Por último, les quiero decir que lamento mucho que los grupos parlamentarios se hayan retractado en el punto de acuerdo que presenté sobre la disminución o renuncia de aguinaldos
ofensivos y groseros que recibirán los altos funcionarios públicos. Este punto de acuerdo lo presenté el lunes. Hay versiones estenográficas donde fue aceptado por todos los coordinadores de grupos parlamentarios para someterlo a la aprobación del Pleno del miércoles pasado. No ocurrió así. Los coordinadores no aceptaron, retractaron su posición, y yo lamento mucho que se siga actuando de esa manera, como cómplices de esta oligarquía económica dentro del gobierno, como cómplices de estos salarios ofensivos, desproporcionados, inequitativos frente a la población. Nosotros planteábamos que se rechazara el 50% de estos aguinaldos que oscilan entre los 900,000 pesos, en el caso del gobernador del Banco de México y subgobernadores, hasta ministros de la Corte, magistrados, gobernadores, diputados, senadores, secretarios de Estado. No puede un país caminar con estos excesos. No puede un país seguir alimentando esta enorme oligarquía política que le causa tanto daño al país y tanto quebranto a la economía de la nación. Son salarios ofensivos. 900,000 pesos representan años de trabajo de los trabajadores que no podrían obtenerlos aún ahorrando todo lo que percibieran. Por eso me parece muy delicado que se haya permitido que no se quiera tocar el tema y que, a pesar de que se estuvo de acuerdo en la Junta de Conducción Política, hoy haya resistencia y obstáculo para presentar. Nosotros seguimos y seguiremos insistiendo en que no puede permitirse en una república en crisis como la nuestra salarios ofensivos que son únicos en el mundo. No hay nadie en el mundo, ni el secretario general de la ONU, ni el presidente de los Estados Unidos o de Alemania o el primer ministro de cualquier nación o cualquier jeque no gana 900,000 pesos por aguinaldo anualmente, y no se puede permitir. Aunque la Constitución señale que son irrenunciables los aguinaldos, podrán ser legalmente aceptados, pero son inmoralmente repudiados.